Mediante un comunicado difundido este lunes, la CIDH llamó a los distintos actores políticos de Venezuela a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo para la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática con miras a garantizar los derechos humanos en el país. La CIDH valoró los esfuerzos de la comunidad internacional por apoyar el inicio de las conversaciones en México, con la mediación de Noruega, y calificó como fundamental esta iniciativa, destacando que el potencial de trazar una hoja de ruta para la superación de la crisis sin precedentes que atraviesa el país suramericano. La delegación de la UIP llegó a Venezuela y estará hasta el próximo 27 de agosto en una agenda que comprende reuniones con el grupo venezolano ante este organismo, además de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional. Igualmente se reunirán con las bancadas parlamentarias y representantes de los poderes públicos como el Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral. A través de un comunicado publicado en Twitter, D'Amelio señaló las condiciones de inelegibilidad para ser electo gobernador de estado y alcalde de municipio, dentro de las que destacan quienes estén sometidos a condena penal mediante sentencia definitivamente firmes, quienes tengan condena por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones públicas u otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley. A partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito, aquellos que estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación, y a los electores que hayan sido suspendidos de sus condiciones por alguna de las causas previstas en la ley por el tiempo de la suspensión. El documento, que también fue entregado a las autoridades de la Conferencia Episcopal Venezolana, busca exponer la grave situación que viven los pacientes del JM de Los Ríos, los cuales se encuentran desde hace varios años a la espera de una intervención quirúrgica que les ayude a mejorar su condición de vida. Decidimos que ya basta, ¿verdad?, de estar de manos atadas, de manos cruzadas y seguir perdiendo a nuestros niños. O sea, cada vez que fallecía un bebé, solamente hay que sentarse a llorarlo. Pues no. Yo creo que ya nos cansamos de eso. Queremos hacer el sueño de Santi y de todos los niños que lamentablemente ya no están en realidad, que es que sus amigos puedan ser trasplantados, puedan tener una posibilidad. Porque estamos pidiendo que la iglesia se pronuncie y ayude a ser un factor independiente que busque las soluciones para garantizarle el derecho a la vida, no solo a nuestros niños, sino a tantos pacientes que en Venezuela requieren hoy un trasplante. En hematología, por palabras de sus mismas doctoras, hay entre 25 y 30 niños que podrían ser candidatos posibles a un trasplante. En el área de nefrología infantil no son tantos los candidatos porque ya hemos perdido a muchos. Son muchos los niños que hoy necesitan, no necesitamos un pañito de agua. Rezamos por su pronta recuperación y estamos muy felices de que se haya podido trasplantar, pero al igual que él hay muchos niños que requieren una solución temprana a este problema. Nos alegramos y aplaudimos. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos señaló en un comunicado que aprobó la primera vacuna contra la COVID-19 en el país. La comisaria interina de la FDA reiteró la importancia de haber aprobado una vacuna en el país debido a que esto generaría mayor confianza en la población y en el proceso de vacunación. La vacuna anti-COVID que ahora podrá comercializarse es la primera en recibir la aprobación completa. Ya se han administrado decenas de millones de vacunas en virtud de una autorización de uso de emergencia que se concedió el 11 de diciembre de 2020. Los alumnos mayores de 12 años se podrán vacunar en los locales de las escuelas durante las horas de clase, a condición que lo autoricen sus padres, según informó el gobierno israelí, que mantiene el inicio de las clases para el 1 de septiembre, pese al aumento de los contagios. Los alumnos menores de 12 años, por su parte, deberán contar con una autorización de sus padres para someterse a una prueba serológica para detectar anticuerpos del virus. En las localidades con una incidencia alta de contagios, los liceos deberán asegurarse que el 70% de los alumnos de clases estén vacunados. En caso contrario, los cursos se realizarán a distancia, según un comunicado del gobierno.
La organización detalló que 10 millones de niños necesitan asistencia humanitaria tras sufrir malnutrición y violaciones de los derechos humanos. UNICEF aseguró que 1 millón de niños sufrirán desnutrición aguda grave en el transcurso de este año y podrían morir sin tratamiento, mientras que el 4,2% de niños no va a la escuela, incluidas más de 2,2 millones de niñas. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson pedirá al presidente de Estados Unidos en la reunión virtual del G7 que se dará este martes se extienda el plazo de la retirada de las fuerzas militares de Afganistán para poder desalojar a la mayor cantidad de personas posible. Las autoridades estadounidenses habían anunciado su retirada del aeropuerto de Kabul para el 31 de agosto y los líderes talibanes también enfatizaron que quedarse más tiempo era innecesario. El venezolano Miguel Cabrera entró en el grupo de los 28 peloteros que han alcanzado la meta de los 500 jonrones durante un partido frente a los Azulejos de Toronto, en donde también alcanzó 1.498 carreras anotadas. Entre las primeras posiciones del grupo se encuentra Barry Bonds con 762 bambinazos, seguido de Hank Aaron con 755, Babe Ruth con 714 y Alexander Rodríguez con 696. Cabrera inició su carrera a los 20 años de edad en el año 2003, vistiendo el uniforme de los Marlins de Florida. Desde el año 2008 fue incluido en el equipo de los Tigres de Detroit y en el 2013 ganó la triple corona de bateo. Esa temporada el pelotero tenía un averaje de 330 con 44 jonrones y 139 carreras impulsadas. En el año 2012 fue reconocido como el jugador más valioso de la Liga Americana y recibió el mismo premio al año siguiente. A juicio de Guaidó, la labor que realizará la Comisión de la Unión Interparlamentaria les permitirá reforzar las acciones para recuperar la institucionalidad en el país. Añadió que esto también dará visibilización a las denuncias presentadas por los parlamentarios víctimas de violaciones de los derechos humanos. Más de 169 o 170 países que conforman reconocidos parlamentos en el mundo de la Unión Interparlamentaria. Luego de la ONU es la agrupación que más reúne países e instituciones reconocidas. Esta es una labor constante. Ustedes han visto cómo trata de confundir, trata de generar una narrativa adversa a la democracia en Venezuela, la dictadura, pero para nosotros de nuevo, lo importante no solamente es transmitir la defensa de lo que queda de República en Venezuela, que es el Parlamento electo en el 2015, la posibilidad de una solución, el reconocimiento político de la alternativa democrática en Venezuela expresado no solamente en un proceso que inició hace 2 semanas en México, sino también el reconocimiento del mundo entero, que todos los organismos deben ser aceptados en Venezuela y parte de construir un cronograma de elecciones libres y justas, siempre el apellido, porque lamentablemente estamos en dictadura, tiene que ver muchísimo con la observación internacional y esto también es parte de lo que va a tener que ver en el futuro la discusión en las rondas de negociación. Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional de 2015, María Gabriela Hernández, expresó que la atención de la Comisión Internacional toma mayor valor en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, que va más allá del tema económico. No descarta que estos encuentros entre la oposición y la Unión Interparlamentaria brinden respuestas a los cientos de denuncias en contra de Maduro, sus funcionarios o cuerpos de seguridad. La presencia de ellos en Venezuela implica la atención que merece el caso venezolano, que desde hace ya 6 años viene interponiéndose ante la Unión Interparlamentaria Mundial las diferentes violaciones a los derechos de los parlamentarios y por ende a los derechos de los ciudadanos al habernos elegido para ser sus representantes. Esto de hoy demuestra el compromiso de la comunidad internacional y especialmente de la Unión Interparlamentaria Mundial para con los venezolanos y para con Venezuela. Se le ha explicado hoy no solamente el tema de cómo se ha interrumpido, se ha tratado de neutralizar al Parlamento desde el año 2015, sino mucho más importante, hemos explicado a la Unión Interparlamentaria Mundial la razón de ser del Estatuto de la Transición.
El vocero del movimiento Fuerza Vecinal y alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayer, recordó que en el pasado la tarjeta de la MUD fue uno de los bloques políticos más votados en Venezuela, una fuerza que debe ser retomada por los opositores sin que prevalezcan los intereses personales. Invitó a los posibles candidatos de oposición a sumar esfuerzos y acordar postulaciones, para así presentar ante el CNE candidaturas sólidas y con trayectoria comprobable. Queremos decir que cuidado, también se llega a usurpar la tarjeta unitaria, pero ahora del otro lado. Nosotros lo decimos con toda responsabilidad y con toda seriedad. Nosotros formamos parte de la unidad, de la unión de los venezolanos, que adversamos a quienes están en el poder en Miraflores. Y nosotros realmente queremos que el 21 de noviembre sea una oportunidad para empezar a construir una nueva mayoría, para que la tarjeta sea devuelta a los venezolanos. Después de ese esfuerzo, dijimos, esto puede ser una grandísima oportunidad para Venezuela de cara al 21 de noviembre, si se utiliza con los fines para los cuales ella fue hecha. ¿Y cuáles son esos fines? Los fines son lograr la representación de aquellos liderazgos opositores a quienes están en Miraflores, que realmente encarnen y tengan la mejor opción de ganar, independientemente de qué organización política ellos militen. Sayed también confirmó que a la fecha no existen maquetas electorales previstas por la oposición y desde Fuerza Vecinal solo se presentarán poco más de 10 candidaturas. Nosotros queremos plantear al país un problema real, claro, que estamos enfrentando hoy, las fuerzas unitarias, las fuerzas opositoras. Nosotros y varias organizaciones de la oposición ya hemos expresado de manera responsable una opinión con respecto al proceso del 21 de noviembre. Nosotros no vamos a dejar abandonada a nuestra gente tal como no lo hicimos hace 4 años. Algunas organizaciones opositoras ni siquiera hayan tomado una decisión con respecto a participar o no participar. Muchos militantes de algunas de esas organizaciones incluso están en campaña. Y esas organizaciones ni siquiera se han tomado la molestia de decirle al país una posición clara, racional, lógica, de qué van a hacer y qué no van a hacer. Nosotros pensamos, y así lo demandamos, que la tarjeta unitaria debe ser la expresión de los liderazgos opositores en todas las regiones, en todos los municipios, en todos los estados de este país. El representante de la ONU ha dedicado más de 20 años de su carrera profesional a la cooperación, al desarrollo, la asistencia humanitaria y la consolidación de la paz, tanto en las Naciones Unidas como en el exterior. Dentro de la organización trabajó más recientemente como coordinador residente en Papúa Nueva Guinea, después de desempeñarse como oficial jefe de asuntos políticos en la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central en Gabón. También trabajó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como jefe de la oficina del subsecretario general de apoyo a la consolidación de la paz y como asistente especial del subsecretario general de asuntos políticos. Antes de eso, se desempeñó como jefe de la oficina del coordinador residente de las Naciones Unidas en Tanzania y como asesor técnico en jefe del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. El fuerte aguacero que cayó en horas de la tardecita del día de ayer y parte de la noche, en donde definitivamente a esta hora pudiéramos hablar de 11 fallecidos producto de este torrencial aguacero en la población de Tobar, que es la capital de lo que nosotros denominamos la zona del Mocotíes, y 2 niños que fallecieron en el municipio Pinto Salinas en Santa Cruz de Mora. Es decir, también se encuentran interrumpidos el fluido eléctrico, producto de que las aguas llegaron hasta los transformadores y esto ha ocasionado definitivamente que se paralice totalmente el servicio eléctrico. Protección Civil sigue en la búsqueda de más personas desaparecidas en los 5 municipios afectados por las lluvias.
Las zonas se mantienen incomunicadas y sin servicio eléctrico, lo cual ha dificultado generar reportes oficiales sobre las pérdidas. De acuerdo con un estudio realizado en España y Francia, se determinó los beneficios en pacientes no intubados, debido a que es una práctica que se realiza hace más de 10 años, pero con personas conectadas a respiradores. Los científicos destacaron la importancia de este método debido a que especialmente durante la pandemia se ha registrado escasez de respiradores en casi todos los países del mundo. La medida entrará en vigencia en las próximas semanas y está destinada a promover la vacunación entre la población que no desee hacerlo. Cerca de 13,5 millones de personas han sido inmunizadas con las 2 dosis de las principales vacunas chinas, mientras que la meta del gobierno es inocular a 70 millones de personas de un total de 220 millones de habitantes. Desde el 30 de septiembre, la población deberá estar vacunada para subir a vuelos nacionales e internacionales y a partir de mediados de octubre, la medida se extenderá al transporte público. La información la ofreció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en medio de una reunión virtual del G7, convocada por Reino Unido, en donde además se le pidió a Estados Unidos que mantenga a sus militares en el aeropuerto de Kabul para desalojar a la mayor cantidad de personas que se pueda. Pero el presidente estadounidense Joe Biden confirmó que mantendrá lo que queda de sus tropas en el aeropuerto hasta el 31 de agosto, como se tenía planeado, tras la amenaza que enviaron los talibanes al país norteamericano para que se retire en la fecha que se tenía estipulada. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dejó claro el lunes que la evacuación realizada por Reino Unido llegará a su fin en el momento en el que Estados Unidos abandone Afganistán. La Organización Mundial de la Salud alertó que solo le queda una semana de suministros médicos, ante la imposibilidad de hacer llegar el material al país que atraviesa un conflicto bélico. A su vez, explicaron que hay 500 toneladas de insumos que están retenidos en Dubái debido al caos que hay en el aeropuerto de Kabul, al tiempo que expresaron su preocupación por un aumento de casos de coronavirus debido a la conmoción en el país. Antes del conflicto, Afganistán presentaba una disminución de la incidencia, a pesar de que solo 5% de la población está vacunada. Un mensaje claro para Afganistán. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a los talibanes a respetar las promesas sobre el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de las minorías étnicas y religiosas, y llamó a no lanzar represalias. Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y las niñas y respeten sus derechos a la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre Afganistán, que estuvo representado por el embajador que había sido nombrado por el antiguo gobierno. Durante el debate, unos 60 países presentaron una declaración conjunta en la que pidieron especialmente el fin inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos. Desde su regreso al poder el 15 de agosto, los talibanes tratan de convencer a la población de que cambiaron y de que su régimen será menos brutal que el precedente entre 1996 y 2001. Los islamistas radicales afirmaron que respetarían los derechos de las mujeres de acuerdo con los principios del Islam y que las autorizarán a recibir una educación y a trabajar. También prometieron que los medios de comunicación trabajarían con libertad y que no habría represalias. 66% de las protestas estuvieron relacionadas con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También se mantienen las exigencias de servicios básicos y se incrementaron los reclamos por déficit en la distribución y venta de combustible, fallas en el servicio de agua, internet, alumbrado público y vialidad.
En el informe se detalló que 229 protestas durante el mes de julio en Venezuela se relacionaron a la exigencia de derechos civiles y políticos. Esto significa 34% de las 671 protestas registradas. Doris Blanco, residente de la calle Los Mangos, indicó que han tenido que habilitar algunos pasos por otras zonas del barrio, así como también colocar una escalera improvisada para mantener la conexión con la calle principal. Piden atención inmediata ante las constantes lluvias y la posible proliferación de infecciones. Bastante, porque esos olores, mire, se meten para las casas, tenemos que tener las ventanas cerradas, las cortinas, porque es un olor fétido, horrible, y eso enfermando a uno por aquí, personas de la tercera edad, hay niños, hay personas adultas, y eso es un problema grande con esta pandemia que tenemos, y ahora nos afecta esto aquí, y las lluvias siguen. Entonces, eso es un peligro. Eso es un peligro que hay, porque todo esto está quebrado, miren, hasta allá abajo. Horrible. Aquí, yo no he visto aquí un alcalde ni un concejal. Ahorita fue que llegó el alcalde y no sabe el gobernador, nadie. Las personas competentes del gobierno para que ayuden a nosotros aquí en esta problemática, no se ha visto aquí nadie. Los problemas que hay aquí en este barrio. Por aquí no había por dónde pasar. Los vecinos se unieron y hicieron esa escalera ahí para pasar por ahí mientras que se arregla eso. Pero por aquí la gente tenía que darse la vuelta por el otro barrio, ¿ves? Y entonces, bueno, nos afectan toda la comunidad en eso y a veces suben por aquí también porque no hay por dónde pasar, ¿ves? Y eso es una incomodidad grande. Entonces, que se aboquen aquí los problemas de los barrios, de la gente pobre, hay que solucionar, ¿no? No solamente que agarran el cargo y que agarran su parte y se olvidan del barrio, más nada, que se olvidan de los pobres. Por su parte, María Angélica Muñoz indicó que ante el derrumbe del paso y la caída parcial del tendido eléctrico en las calles del sector, han tomado previsiones, entre ellas, evitar que los niños y abuelitos se mantengan en las calles. Somos 263, incluyendo niños, un poquito más. Hace 8 días se cayó y de verdad que la problemática es bastante. Ahorita el olor está fuerte a muchos niños, señora de tercera edad, y lo que queremos es solución, pues. Y lo de los cables son estos pares de contar. Aquí nosotros prácticamente vivimos una bomba de tiempo, ¿yo? Porque cuando no es una cosa la otra, imagínate, nadie. Hasta ahora es que el alcalde de verdad, bienvenida sea la ayuda de donde venga, sino para solventar todos estos problemas. El fabricante informó que la vacuna de una sola dosis podría aumentar su protección 9 veces más al aplicar una inyección de refuerzo a los 28 días de la primera inoculación. A su vez, explicaron que el inmunizante ofrece protección ante el coronavirus por 8 meses, por lo cual se encuentran satisfechos, pero están en la búsqueda para elevar el nivel de inmunización. Johnson & Johnson explicó que se mantienen trabajando con las autoridades sanitarias de Estados Unidos para oficializar una dosis de refuerzo para su fármaco. El ministro de Salud, Marcelo Quiroga, informó que la medida entrará en vigencia el 15 de septiembre a mayores de 80 años y personas con sistemas inmunológicos deprimidos. A su vez, mostró su preocupación por el alto número de personas en Brasil que no han acudido para recibir la segunda dosis de la vacuna. En total, han sido 8.5 millones de habitantes. Según el ministro, la fecha de las dosis de refuerzos se escogió pensando en que para ese día toda la población mayor de 18 años ya tendría al menos una inyección. Los talibanes aceptaron que los afganos puedan abandonar el país tras la retirada definitiva de las tropas estadounidenses el 31 de agosto, afirmó un diplomático alemán. La medida beneficiará a los afganos que posean un documento válido, lo cual les permitirá salir del país en vuelos comerciales luego de que se retiren los grupos militares del aeropuerto de Kabul. La canciller alemana Angela Merkel consideró que la comunidad internacional tiene que continuar dialogando con los talibanes para preservar los logros conseguidos en Afganistán los últimos días. Para la jefa del gobierno alemán, los talibanes son una realidad en Afganistán, por lo que llamó a la comunidad internacional a enfrentar el nuevo reto.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo en Viena que una de las lecciones que los Estados Unidos y los países de la OTAN deben sacar de lo sucedido en Afganistán es que no hay que inmiscuirse en los asuntos de Estado ni imponer la fuerza a cambios. El dinero recaudado estará destinado a ayudar a más de 800,000 personas que se vieron afectadas por el desastre, a través de refugio, agua, saneamiento, insumos médicos, alimentos y protección. El terremoto de 7,7 en la escala de Richter destruyó 52.923 viviendas y, según cálculos de las autoridades, cerca de 650,000 personas, el 40% de la población de los 3 departamentos, han sido afectados. La decisión que iba a entrar en vigor este 1 de octubre fue rechazada por sus usuarios, al tiempo que la plataforma aseguró que han de conseguir la forma de apoyar a su audiencia. La empresa había justificado la inesperada decisión a las amenazas de los principales bancos de cortar vínculos con la compañía, temiendo ver dañada su reputación. Fundada en 2016, OnlyFans asegura que cuenta con 150 millones de usuarios en todo el mundo y que su clientela crece a razón de 500,000 por día. La plataforma alberga contenidos de unos 2 millones de creadores, entre ellos la rapera Cardi B y el boxeador Floyd Mayweather, así como estrellas del porno y gente que busca ganarse un dinero extra. Millones de chinos solitarios pueden tener ahora la compañía perfecta. Pero no se trata de un humano. La encuentran en un avanzado sistema de inteligencia artificial creado por Sioice que permite crear vínculos emocionales con sus 660 millones de usuarios. Este ecosistema está presente como asistente en la mayoría de los smartphones de marcas chinas y en la mayoría de las plataformas sociales. Solo en China ya son cerca de 150 millones de usuarios que recurren a esta función para decirle adiós a la soledad, al menos virtual. Siempre está ahí. Me responderá en un segundo. A veces me tomará un día en responder a un mensaje de un amigo o incluso más porque se me olvidó. Pero tal vez tengo un doble estándar porque espero que los otros me respondan de inmediato. Él responderá de inmediato a lo que sea que envíe. Siento que está siempre ahí. Eso es bueno. El proyecto surgió como un derivado del programa Cortana de Microsoft y actualmente responde por el 60% de las interacciones globales entre humanos e inteligencias artificiales. En la aplicación WeChat, Sioice permite que los clientes construyan un novio o novia virtual que interactúa con ellos mediante mensajes de texto, de voz o fotografías. Para sus creadores, el atractivo del software está precisamente en que es mejor que los humanos en escuchar con atención. Solemos ver usuarios que sospechan que hay una persona real detrás de Xiaoice. Tiene una gran capacidad de imitar a una persona real, pero hay otra característica interesante que es nuestra práctica estándar que no podemos fingir como humanos. Entonces, al comienzo de cada instancia le decimos claramente a nuestros usuarios que están interactuando con una inteligencia artificial. Incluso así, la gente se sumerge en la interacción. Especialistas advierten que existen riesgos de forjar vínculos emocionales con un robot y sostienen que los creadores de Sioice también están obteniendo un tesoro de datos personales, íntimos y hasta incriminatorios sobre cómo interactúan los humanos. En Venezuela se autorizó la ocupación del 30% del aforo del Estadio Olímpico de la Universidad Central para el partido entre la Vinotinto y la selección de Argentina el próximo 2 de septiembre por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Así lo confirmó el ministro de Deporte, Mervin Maldonado, en su cuenta de Twitter, donde compartió una carta dirigida a la Federación Venezolana de Fútbol con la aprobación de ese aforo que corresponde a 6.000 personas. Aunque la jornada inició hace menos de 72 horas, la respuesta de los caraqueños ha sido inmediata. Sin embargo, este jueves, por medio de un comunicado en redes sociales, la Iglesia Católica pidió priorizar la entrega de alimentos no perecederos, medicamentos y artículos como velas, velones, pilas, linternas y plantas eléctricas. Adicional, piden tape de embalaje y cajas para el envío de los artículos. Hemos empezado el día de ayer con
con el centro de acopio, el cual ha sido muy gratificante ver que nuestros hermanos caraqueños han dado la solidaridad de su corazón, dando lo que puedan, tanto material de medicina, comida y ropa. De verdad que estamos muy agradecidos por esa parte. Y bueno, no solamente aquí en la parroquia del Buen Pastor de Bellocampo, ubicada en Altamira, sino también en varias parroquias de la Arquidiócesis de Caracas. Nosotros lo que hacemos es recibir en los centros de acopio la ayuda que el pueblo de Caracas, el pueblo venezolano, quiere dar, y nosotros se lo entregaremos a ellos con la intención de que llegue a Mérida, que siempre llega, puesto que la iglesia cada cosa que recibe, cada cosa que es para ayudar al hermano solidario, a aquel hermano necesitado, siempre lo hacemos llegar a su destino, pues. Si usted desea brindar su aporte y se encuentra en la ciudad capital, puede dirigirse a los siguientes puntos: Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Catia, Iglesia Dulce Nombre de Jesús en Petare, Iglesia El Buen Pastor en Bellocampo, Chacao, Iglesia La Asunción del Señor en la urbanización La Boyera del municipio de Latillo, Iglesia Nuestra Señora de la Paz en Montalbán y la Iglesia de la Inmaculada Concepción en El Recreo. La Arquidiócesis de Caracas también recordó a los voluntarios que cuenta con 6 centros de acopio oficiales e invitó a los ciudadanos a evitar hacer donaciones a personas inescrupulosas y no autorizadas por Cáritas de Venezuela. Farías ofreció la información a través de su cuenta en Twitter, en donde además le dio la bienvenida a la alcaldesa encargada Beatriz Rodríguez. El Consejo Municipal aceptó la renuncia a 3 meses de celebrarse las próximas elecciones regionales y municipales, en donde se escogerá a un nuevo alcalde para Caracas. Por su parte, Beatriz Rodríguez fue juramentada de inmediato. Durante su discurso en el Palacio de Torre Tagle, en la ceremonia de su presentación como canciller, el ministro reafirmó el compromiso del Perú con la vigencia de la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. En este sentido, reiteró que Perú respalda la facilitación que viene llevando a cabo Noruega, bajo el acompañamiento de México, con el respaldo consensual de toda la comunidad internacional para las conversaciones venezolanas. La información fue difundida por las redes sociales, en donde se detalla que tendrá validez hasta el 15 de marzo del próximo año para que los extranjeros que así lo requieran regulen su estatus en el país sudamericano. El INAC informó a toda la comunidad aeronáutica que por instrucciones del Ejecutivo Nacional, a partir del 30 de agosto de 2021 y solo durante las semanas flexibles, se dará reinicio a las operaciones aéreas nacionales para aviación general. Los 2 organismos internacionales instaron a la Unión Europea a iniciar las clases presenciales durante el próximo periodo escolar 2021-2022, pero a su vez explicaron que se deben adoptar medidas para prevenir los contagios de coronavirus. UNICEF y la OMS hicieron la petición con el argumento de que los niños tienen un riesgo muy bajo ante el coronavirus y las escuelas no representan un foco de contagio tan alto como otros lugares. A su vez, puntualizaron que de regresar a clases todo el personal dentro de las escuelas debe vacunarse, así como también los niños mayores de 12 años con alguna enfermedad preexistente. El presidente de Colombia, Iván Duque, y el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunciaron la apertura de la población de 12 a 14 años para acceder a la vacunación contra la COVID-19 a partir de este sábado 28 de agosto. La vacuna que fue aprobada para el uso de emergencia en este grupo de edad fue la de Pfizer. Esta decisión se anunció a 6 meses de haber iniciado el proceso de inmunización, con el que se ha logrado inocular 34 millones de dosis. Por su parte, las autoridades informaron que la población mayor de 50 años tiene 83% de cobertura con 1 dosis y con 2 dosis el 71%.
El primer ministro francés Jean Castex aseguró que es importante que el personal sanitario esté vacunado, por lo que impusieron un plazo hasta el 15 de septiembre para que acudan a inmunizarse. De lo contrario, serán sancionados. El representante de la salud informó sobre un caso de un cuidador que contagió a su paciente, por lo que señaló que es una situación inaceptable. Por otro lado, el gobierno de Francia ha informado que aplicarán una dosis de refuerzo a la población más vulnerable y a personas mayores luego del verano. Desde la mañana de este jueves se han registrado cerca de 4 explosiones en el aeropuerto de Kabul, lugar en donde se estaba realizando desalojos de los afganos por parte de equipos internacionales. Antes del hecho, el secretario de Estado británico de las Fuerzas Armadas alertó que existía una amenaza terrorista muy seria e inminente en el aeropuerto de Kabul y que por ello recomendaron a sus ciudadanos a no acercarse a la zona. Luego de la primera explosión, el embajador francés en Afganistán fue de los primeros en pronunciarse e hizo un llamado a todos los afganos que si están cerca de las puertas del aeropuerto, alejarse a toda prisa y ponerse en resguardo. Luego se registraron 3 explosiones más y hasta el momento se han contabilizado al menos 60 fallecidos y 52 heridos, de los cuales fueron trasladados a un centro médico de Kabul tras 2 explosiones ocurridas fuera del aeropuerto de la capital, en donde también se contabilizan 12 militares fallecidos de Estados Unidos y un médico. Por su parte, el Pentágono confirmó que hay víctimas estadounidenses y civiles afganos, mientras que en la Casa Blanca se informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló su reunión con el primer ministro israelí debido a la situación que se desarrolla en Afganistán. A su vez, Francia intentará evacuar a varios de cientos de personas más en Afganistán, según informó el presidente Emmanuel Macron, advirtiendo que en las próximas horas serán extremadamente arriesgadas en Kabul y su aeropuerto, tras las explosiones registradas por la tarde. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que las fuerzas aliadas tenían que seguir evacuando a la mayor cantidad de personas posible, tras las explosiones que causaron muertos a las puertas del aeropuerto, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para discutir sobre la caótica situación en Afganistán tras el atentado en Kabul. En horas de la tarde, el grupo islámico se adjudicó los ataques ocurridos en el aeropuerto, mientras que enfatizaron que los responsables de la seguridad de la zona era Estados Unidos. Por último, Estados Unidos prometió represalias por el atentado en el aeropuerto de Kabul, del cual culpó a 2 atacantes suicidas, considerados combatientes del grupo yihadista Estado Islámico. A su vez, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos instó a la presidenta demócrata de esa instancia a levantar el receso y convocar nuevamente a sesiones para abordar la crítica situación de Afganistán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó sobre una nueva depresión tropical que se desarrolla en el Caribe Occidental a unos 180 kilómetros al sureste de Jamaica y a unos 340 kilómetros al sureste de Gran Caimán. A su vez, informaron que la depresión se podría convertir en tormenta esta noche al acercarse a Cuba o al Golfo de México. Los expertos pronostican que este movimiento se mantendrá durante los próximos días y que el centro de la depresión pasará esta noche cerca de las Islas Caimán y el viernes por la Isla de la Juventud y el oriente de Cuba.
Venezuela recibió su primera medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos gracias a la victoria de Clara Fuentes en la competencia de halterofilia. En primer lugar quedó China y de segunda Indonesia. Fuentes se ganó su tercer puesto tras cargar 97 kilogramos en su segundo intento. La venezolana se había destacado anteriormente en el Abierto de las Américas en el año 2018 y en los Panamericanos del año 2019 con bronce en ambas competencias. Márquez señaló que en el caso de los partidos judicializados es un tema asociado al diálogo y al entendimiento entre los factores, y es la razón por la que el CNE no tiene una respuesta a la fecha. Esto es más un tema asociado al diálogo, al entendimiento entre los factores que al propio CNE. Si estuviera en manos del CNE, tuviera una respuesta más concreta que darte. Pero en el caso de los partidos que se llaman judicializados, ese es un tema que está en manos del TCJ. Si te soy honesto, no preveo movimiento en esa materia. Y te hablo ya como a título absolutamente personal. Sobre las inhabilitaciones políticas, dijo que tiene una visión más positiva y espera que sea la vía de resolución de algunos conflictos. Desde diciembre de 2017, la coalición de partidos opositores de Venezuela ha señalado que las últimas 3 elecciones realizadas en el país carecen de garantías y transparencia, por lo que se han negado a participar. Sin embargo, para la contienda del próximo 21 de noviembre, aún no han decidido si votar o abstenerse. Hoy hacemos un llamado a la unidad. Es momento de tomar decisiones. Nosotros la acataremos. Mientras, el chavismo ya escogió en primarias a sus candidatos y tiene listo su esquema de movilización. Victoria popular en el combate y las que vienen. Viene este año 2021, debemos cerrarlo con una gran victoria. Según una encuesta de la firma Consultores 21, el 60% de la población tiene intenciones de votar, pero solo la mitad de los consultados dicen estar muy seguros de hacerlo. Si nosotros a la gente le decimos, pues bueno, suponga que la oposición logra un acuerdo para un candidato unitario o la oposición logra un acuerdo para unas condiciones electorales que permitan elegir a una elección medianamente competitiva, usted entonces sí participaría o no. Y ahí hay como un 20% de personas que dicen que sí, volverían y participarían, y ese 20%, casi que todos son electores de oposición. El panorama previo a las regionales ha estado marcado por el regreso de al menos 3 exiliados que asomaron sus intenciones de ir a los comicios, por la vuelta de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad y por la posibilidad de que la Unión Europea sirva de observador al proceso. Pero nada de esto ha sido suficiente para que la coalición opositora defina qué hará. Bueno, lo que le puede resultar es una profundización de una tendencia que ya se viene manifestando desde hace varios años, que es una crisis de representatividad. La oposición tiene el reto, y el reto es, 1, determinar una estrategia durante, antes y después. La demora en definirse, en opinión de expertos, restará fuerza a la ruta que tomen. Si ellos quisieran que la participación les dé fuerza, yo creo que ellos tuvieron que haber tomado la decisión de participar hace tiempo ya. Creo que debieron haber dicho hace meses, sí, vamos a participar, pero teniendo en cuenta que estas no son elecciones en un contexto normal, estas no son elecciones en un contexto democrático, así que esto no puede ser simplemente vamos a hacer campaña como si fueran unas elecciones normales en un país democrático, vamos a votar y ya. No, tendría que ser, las elecciones tuvieron que haber sido como un catalizador para que la gente se volviera a activar políticamente, para que presione por un cambio político. Si participan o no participan, la política no se acaba el 21 de noviembre. Pero fuera del conglomerado de partidos opositores que reúnen más seguidores, hay otras alianzas que solicitan primarias para escoger candidatos unitarios. En cuenta regresiva para las regionales, el gobierno se comprometió a eliminar la figura de los protectores, cargos paralelos que restaban competencias a los gobernadores electos por la oposición en los pasados comicios. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Estos datos surgen de un informe que revela que el ingreso fiscal de esta población asciende a unos 77 millones de dólares, dejando un impacto positivo de 139 millones.
Este estudio fue presentado por el economista David Licheri durante la presentación del primer estudio elaborado por la Cámara Venezolana Peruana de Empresarios y Ejecutivos, que midió el impacto económico real y potencial de la migración venezolana en Perú. Él es Luis Díaz, un exboxeador de 63 años que también se dedica a la herrería. A pesar de su edad y con la respiración algo agitada, aún mantiene la destreza física para subir las escalinatas que lo conducen a su conuco, nombre popular en Venezuela para los pequeños cultivos improvisados. 3 compadres y yo abrazamos la idea de ponernos a sembrar algo aquí para completar la bolsa que vende el gobierno de comida. En 2 meses de trabajar un pequeño terreno que encontró en una zona apartada de La Vega, en Caracas, ha podido cosechar maíz, yuca y plátano, que como él dice, es lo que se da más rápido. Ya eso es parte de la vida de uno ya, porque ya uno abrazó el conuco, eso es una distracción y una necesidad. Necesidad que, como Luis, alegan tener millones de venezolanos que argumentan que el dinero no alcanza para comprar los alimentos de la semana y las bolsas de productos CLAP, parte del programa de subsidio del gobierno, no tienen todo lo que se necesita para alimentar correctamente una familia. En 2016 nace la agricultura urbana, un concepto que ha tratado de implementar el chavismo a la par que se acrecienta la crisis económica y alimentaria en Venezuela. En junio pasado, el presidente Nicolás Maduro anunció la inversión de más de $4 millones para la producción agrícola y ganadera y el soporte para 7 programas de agricultura urbana que incluye la producción de semillas. Estamos en la planta de semillas híbridas de Venezuela para constatar que esto está hasta los tequeteques, como se dice, full de semilla para el proceso de siembra soberana, independiente de Venezuela. Y estamos volando directo al 2030, volando hacia la Venezuela posible, hacia la Venezuela potencia. Pero lejos de ser la potencia anunciada, desde ese entonces hasta la actualidad, los niveles de producción en el país han bajado. En 2020, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela advirtió que la producción de hectáreas de algunos rubros como el maíz era equivalente a los niveles de 1958, cuando la población era mucho menor. De igual forma, la encuesta nacional de condiciones de vida, ENCOVI, señala que tan solo el 3% de las familias venezolanas goza de seguridad alimentaria. La crisis económica ha hecho que muchos venezolanos utilicen terrenos baldíos, utilicen jardines para tratar de cultivar algunas cosas y con eso complementar la oferta de alimentos que tienen. Insisto, es una medida que para nada va a solucionar el problema alimentar en Venezuela. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, 267 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en América Latina, por lo que insta a los gobiernos de la región a crear programas de protección de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Sin embargo, expertos consideran que estas sugerencias distan mucho de la idea de cultivar hortalizas en un balcón o criar pequeños animales en un apartamento. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América. El primer ministro australiano Scott Morrison se reunió con los jefes de los estados para plantear la eliminación del confinamiento, a pesar de que el país presenta un crecimiento lento pero constante de los casos de coronavirus. El gobierno se propone vacunar al 80% de la población antes de terminar el año para eliminar las restricciones de viaje y el confinamiento que afecta principalmente a las ciudades de Sydney y Melbourne. Por su parte, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que prolongará hasta el 31 de agosto el confinamiento decretado a nivel nacional para contener un repunte del COVID-19 vinculado a la llegada de la variante Delta. Un foco de contagio ocurrido la semana pasada terminó con 6 meses seguidos sin infecciones locales en este país, uno de los pocos lugares libres de COVID del mundo durante mucho tiempo. Pesaje anual en el Zoológico de Londres. Tortugas, camellos y leones tuvieron que subirse a la báscula. Entrenadores y veterinarios mantienen así actualizados sus datos sobre los animales.
Hoy es un día importante para el zoológico. Es nuestro pesaje anual y estamos pesando muchos animales diferentes. Es importante porque nos da un registro para comparar cada año. ¿Qué ha cambiado con los pesos de los animales? Podemos compararlos con animales salvajes. Nos podemos asegurar de que permanezcan sanos y podrían indicarnos algún embarazo. Podemos ver el cambio del peso con el tiempo que nos dará la indicación de que es un embarazo sano. Para pesar cada especie se utiliza una estrategia diferente, pero en la mayoría de los casos una golosina hace más fácil el trabajo. El pesaje de este año coincidió con el regreso del público al zoológico con algunas restricciones para evitar contagios de COVID-19. Kelly Clements, alta comisionada adjunta de la Agencia de la ONU para los Refugiados, explicó que la cifra corresponde al escenario más pesimista durante la presentación del Plan Regional de Preparación e Intervención para los Refugiados Afganos. A su vez, recordó que más de 2,2 millones de afganos ya están en Irán y Pakistán y que huir a veces no es solo el último recurso, sino también la única opción que tienen las personas para sobrevivir. Irán y Pakistán también albergan a otros 3 millones de afganos con diversos estatutos, incluidas muchas personas indocumentadas, según ACNUR. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a llevar ante la justicia a los autores de los atentados con bombas en el aeropuerto de Kabul, según un comunicado. Luego de los acontecimientos ocurridos en el aeropuerto de Kabul, el Pentágono informó que se trataba de una sola explosión que hasta el momento ha dejado a 90 fallecidos, entre ellos militares estadounidenses. El fiscal federal Ramiro González inició la investigación en contra del mandatario por haber participado en la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez el pasado 14 de julio de 2020. La acción penal incluye a Yáñez y otros invitados a la fiesta. Por su parte, Alberto Fernández se presentó de manera voluntaria y ofreció pagar la mitad de su sueldo durante 4 meses para reparar el daño y conciliar. El beneficiario de la donación será el Instituto Malbrand de Investigación Bacteriológica y Centro de Elaboración de Vacunas y Sueros, según informó un comunicado de Presidencia. Google le ha pagado por un largo tiempo a Apple para ser su motor de búsqueda, pero la cifra de pago este año creció $5 millones en relación al 2020. Los expertos aseguran que la cifra podría seguir aumentando con los años, por lo que en 2022 se estima que el pago sea de entre 18 y 20 mil millones de dólares. A su vez, aseguran que la oferta de Google busca que Microsoft no pueda superarlos y seguir manteniendo la preferencia con Apple. Lisbey Liberas, corredora venezolana en los Juegos Paralímpicos en los 400 metros femeninos, llegó a la final de la competición al conseguir su mejor tiempo de 57.58 segundos. La ronda final se disputará este sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. La venezolana Yulimar Rojas, que se impuso en el triple salto y firmó durante la reunión de Lausana la segunda mayor distancia de la historia con 15.52 metros, y la jamaiquina Shelly Ann Fraser Prince, que ganó los 100 metros con el tercer mejor crono de todos los tiempos, 10.60. Fueron las protagonistas en Suiza. Rojas, que en los Juegos Olímpicos de Tokio estableció un nuevo récord mundial de 15.67 metros, confirmó su gran momento llegando a 15.52 metros. El Manchester United le dio la bienvenida a su nuevo jugador Cristiano Ronaldo, mientras que la Juventus ya ha comenzado a hacer planes sin el astro portugués. El jugador ni siquiera participó en el entrenamiento con su equipo este viernes, ya que no tiene intención de jugar con el club blanquinegro, según confirmó el entrenador turinés Massimiliano Allegri.
A través de su perfil de Instagram, la cantante venezolana Karina impresionó a sus seguidores con el cambio físico de Xander, su hijo. Recordemos que anteriormente el adolescente se declaró transgénero, desde entonces decidió someterse a un proceso de transición hormonal. Sin duda no ha sido un proceso fácil para la familia, pero sí satisfactorio para la intérprete de Sálvame, pues ha confesado lo feliz y orgullosa que se siente de su hijo por toda la enseñanza que le ha dejado desde su nacimiento.